Hablar sobre los orígenes del peronismo es asimismo referir a, a la enorme osadía, ¿no?, de la aventura que significó el peronismo, ¿no? Sus proyectos ambiciosos, la valentía que demostró en un mundo que le era tremendamente hostil. Estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto todo esto deja muy mal parado este presente mediocre, ¿no?, tan empobrecido de horizontes que tiene hoy el peronismo. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es tratar de comprender al peronismo en los marcos de América Latina. Se ha insistido mucho en verlo, en ver su configuración de espaldas al resto de un continente que es una patria inconclusa. Los fenómenos mundiales se fueron dando en América Latina de manera bastante simultánea, ¿no? El peronismo es de alguna manera previo a la derrota en la segunda, a la derrota y a la victoria, a la derrota de unos y a la victoria de otros en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yalta nos deja fuera, pero no solamente nos deja fuera, sino de un mundo que se configura, sino que además en Yalta se habla específicamente de la Argentina y de cómo derrocar el gobierno incipiente que se estaba dando y la promesa que significaba para lo que luego va a ser llamado el tercer mundo, ¿no? Tanto Churchill como Stalin como Roosevelt tenían claro esto. Lo que pasa que Inglaterra tenía demasiados intereses comprometidos en la Argentina, ¿no?, a la que consideraba prácticamente una colonia. No era el caso de Stalin, pero Stalin no podía llegar a la Argentina sino a través de sus propios partidos, ¿no? Es interesante ver que América Latina en cada etapa va a tener procesos muy semejantes, ¿no? El caso del golpe de junio del 43, del GO, una élite de generales nacionalistas, generales y coroneles nacionalistas, hoy casi inimaginable, ¿no? Que en ese momento expresaban quizá lo mejor de la Argentina y la institución que más podía provocar cambios sustanciales. Se repite en otros países, ¿no?, a tal punto que va a haber un golpe en Bolivia que dirige el coronel Gualberto Villarroel, muy semejante, ¿no? Como si en ese momento en la institución armada se hubiesen afincado las posibilidades de cambios profundos, ¿no? Hay un libro que me parece importante que se llama La traición de la oligarquía, de Armando Casella, que está basado en las memorias del embajador inglés en Buenos Aires, donde se describe lo que era aquella oligarquía, ¿no?, y la traición que consuman sobre el país cuando se ponen detrás de Braden, en aquellos años el embajador norteamericano, directamente contra el peronismo naciente, contra la posibilidad de que Perón gane las elecciones en el año 47. Y cómo esa oligarquía toma partido directamente por los intereses antinacionales, ¿no? Hay situaciones memorables como el picnic de la Plaza San Martín, en que un contraalmirante desde los balcones del club militar abjura del peronismo, ¿no? Y donde las niñas sentadas en el parque eran asistidas por sus mucamos que traían masas y copas de champán que proveían las confiterías cercanas de la avenida Santa Fe, ¿no? Y en esa época muchas de estas niñas de la clase alta se mezclaban con los proletarios del Partido Comunista, ¿no? Y hay libros, sobre todo Manuel Gálvez habla de muchas de estas historias, ¿no?, que pertenecen a una Argentina desaparecida.
pero que nos pintan claramente lo que significaba el peronismo en esos años, ¿no? El peronismo era una enorme osadía, ¿no? Porque se había formado con las luchas por la neutralidad argentina. Evidentemente que había muchas simpatías por aquellos que habían sido derrotados en la Segunda Guerra, porque en la medida en que éramos una colonia inglesa, era natural que se simpatizara, o que muchos sectores simpatizaran con los enemigos de nuestros dominadores, ¿no? Lo otro habría sido contra natura, ¿no? Me parece que hay alguna gente que no comprende esta lógica, ¿no? Como que se le exige a un movimiento de liberación nacional una definición hacia los aliados, cuando en realidad éramos una colonia de los aliados, ¿no? Lo más natural era simpatizar o poner esperanzas en la derrota de Inglaterra, ¿no? Lo otro habría sido una aberración, ¿no? De allí que las simpatías de muchos de estos oficiales por el eje, yo creo que históricamente debe ser plenamente comprensible, ¿no? No obstante ello, Perón, que es dentro del grupo de oficiales, del grupo de oficiales unidos, de esta etapa nacionalista en que el ejército toma el poder, Perón es de los que tienen una mirada más a largo plazo y comprende la importancia de romper con el eje primero y después inclusive de declarar la guerra de una manera puramente oficial. No había ninguna posibilidad de poner en práctica nada, ni ninguna medida de guerra, por supuesto, pero las crónicas hablan de durísimos enfrentamientos a nivel de los generales, porque no todos estaban de acuerdo con esta adecuación al mundo que estaba cambiando, al mundo de Yalta concretamente, ¿no? Donde la Argentina estaba buscando sobrevivir. Y por supuesto muchos sectores nacionalistas se opusieron a estas, y significó rompimientos y significó resentimientos en ese proceso naciente del peronismo, algunas de las medidas que se tomaron para tratar de salvar a la Argentina, ¿no? En un mundo donde las potencias del eje se hundían y la Argentina quedó casi como un islote, sobreviviendo. Hay declaraciones de Churchill en ese sentido, de que la guerra no iba a terminar hasta que no cayera Perón, ¿no? Y realmente creo que en cierta medida tenía razón, ¿no? Pero lo que hubo fue un enorme esfuerzo por adecuarse a este tembladeral en que se forman las Naciones Unidas y se abjura de los vencidos, ¿no? Pero así como en esta etapa se da una etapa de nacionalismo militar, y después de revoluciones nacionales o del nacionalismo militar se pasa a las revoluciones nacionales, y por eso digo yo que es muy difícil comprender al peronismo si no tenemos en cuenta qué está pasando en Brasil con Vargas, ¿no? Un proceso muy parecido, lo que va a pasar en Chile con Ibáñez, que yo creo que el peronismo logra sacar de Ibáñez quizá lo mejor o algo que era poco imaginable obtener, ¿no? El peronismo trata, una vez en el poder, trata de inspirar movimientos similares con los líderes latinoamericanos con los que cuenta, ¿no? Y va a haber una serie de procesos como el del año 52 en Bolivia, el del movimiento nacionalista revolucionario, que más allá de las críticas que ahora se le hacen, porque es fácil con el diario del lunes ver las cosas, tener las cosas más claras, evidentemente que el MNR peca de desarrollismo, y consuma una reforma agraria que no tiene muy en cuenta la propiedad comunitaria indígena y establece algunas propiedades privadas en el campo rural que no son muy trascendentes, pero bueno, también es cierto que liquida al gobierno regular, lo reemplaza con milicias obreras, y
y logra realmente, instala una insurrección popular donde los obreros de las fábricas textiles y el pueblo de La Paz arman barricadas y terminan con el ejército regular, logran la deserción de numerosa cantidad de soldados y liquidan a sus mandos y cambia totalmente Bolivia, ¿no? Y este proceso se va a repetir a todo lo largo de América Latina, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay varias cuestiones. No solamente ver al peronismo en el contexto de América Latina, sino verlo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora vivimos el mundo de Yalta, un mundo recreado, un mundo del relato, ¿no? Pero el mundo que Perón conoció cuando era agregado militar en Roma, recordemos que en los años 30 el ejército lo envía a Perón, que era profesor de la Escuela Superior de Guerra, lo envía, y era un intelectual, un académico, lo envía a Europa para ayudarse a comprender qué estaba pasando en el mundo y hacia dónde iban las tendencias, ¿no? Y bueno, es la época en que Perón escribe sobre la Primera Guerra y todos los apuntes militares, ¿no? Sobre las consecuencias de la Primera Guerra, y que eran las anticipaciones de la Segunda, ¿no? En el Frente Oriental. Libros magistrales de Perón. Pero además Perón, es interesante comprender el mundo que vive. Vive un mundo, el mundo de la primera posguerra, que es un mundo donde necesitamos comprender que fundamentalmente la izquierda europea había apostado a que la clase obrera no iba a participar en la guerra detrás de la burguesía, que la clase obrera no iba a dejarse masacrar en una guerra de la burguesía, y había apostado a la pacificación y a estar contra la guerra. Bueno, lo que ocurre es todo lo contrario. Los pueblos terminan involucrándose en la guerra, una guerra muy prolongada y una verdadera carnicería. Y entonces el final de la guerra implica una revisión, una autocrítica por parte de los sectores de la izquierda que se reflejan en la Tercera Internacional, que en ruso significa Kominter, o se dice como Kominter, pero que en realidad era la Tercera Internacional, donde se agrupaban todos estos partidos de izquierda, y allí hay durísimas polémicas acerca de lo que había ocurrido. Y en líneas generales podemos decir que se encolumnan los sectores que persisten en ser internacionalistas con los sectores que se van a denominar nacionales. Entonces ahí surge una serie de nacional socialistas, nacional bolcheviques, nacional sindicalistas. Estas tendencias nacionales de la izquierda europea van a tratar de expresar la reformulación de algunos conceptos, ¿no? Tomados de la durísima realidad que habían vivido. Y después están los otros sectores que mantienen una posición muy dura, muy prorrusa, digamos así, muy pro-staliniana. Pero llama la atención que todos eran muy semejantes. Todos vestían uniformes, todos estaban ligados a los veteranos de guerra. O sea que la convocatoria de milicias partidarias era propia de todos los partidos, porque era la consecuencia de años y años de guerra en que los soldados volvían del frente, en general muy dañados, y encontraban sus negocios ocupados por otros, o sus casas ocupadas por los que no habían luchado, los que habían medrado en la retaguardia. Y generalmente se referenciaban en sus mandos naturales, en los mandos que habían tenido en las trincheras y en los hermanos de guerra, en los veteranos, al estilo de lo que aquí pudimos haber visto después de la Guerra de Malvinas. O sea, es comprensible esto, y esto nos permite comprender, por ejemplo, en medio de la terrible crisis que vivía Alemania, cómo se encolumnaron las fuerzas
las diferentes fuerzas partidarias. Es decir, de lo contrario, si no tenemos en cuenta la Primera Guerra Mundial, no comprendemos qué fue lo que pasó, ¿no? Y por qué tanto comunistas como nacionalsocialistas marchaban uniformados y levantaban la mano de diferente manera, pero todos tenían una organización de tipo paramilitar que provenía de las trincheras. ¿Y qué pasaba con el Estado? Que el Estado cambia, los estados en Europa cambian radicalmente porque se ven obligados a afrontar, después del esfuerzo bélico, el terrible esfuerzo de tener que sostener a millones de viudas, de huérfanos y de inválidos. Entonces, allí nace son las raíces de lo que después se va a conocer como el estado de bienestar, un estado sobredimensionado para atender a millones y millones de víctimas que no tienen otro reparo y que necesitan ser atendidas, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cuestiones de retorno a Hegel por parte de ciertos sectores de izquierda, el estatismo, o sea, ¿cómo comprendemos el culto al Estado del fascismo si no en estos marcos? Porque el fascismo en definitiva es un culto extremo al Estado, pero que proviene de la izquierda. De una manera quizá diversa al leninismo, pero en una versión bastante paralela, ¿no? Y lo mismo el nacionalsocialismo, y lo mismo se va a dar durante la Guerra Civil en España a través de las diferentes variables que ahora nos cuesta comprender. A veces cuando leemos algunas expresiones de Durruti muy solidarias con José Antonio Primo de Rivera cuando fue detenido, o la amistad de García Lorca con Primo de Rivera, nos cuesta comprender que en realidad había una España agraria, donde las cosas podían resolverse de otra manera, donde los primeros falangistas y los anarquistas convivían en criterios muy semejantes, muy de parentesco, y que en cambio la España que instala Franco, el Opus Dei y el desarrollismo burgués es una España diferente, es una España urbana, desarrollista, industrial, anticampesina, que va a relegar al campesinado. Y bueno, comprender esto a mí me parece fundamental, y todo esto lo ve Perón. De alguna manera yo creo que Perón, cuando viaja por España consumada la guerra civil y ve los desastres que dejó una guerra fratricida, queda marcado por esto, y en el 55 es una de las cosas que quiere evitar, ¿no? Una guerra entre hermanos, ¿no? Por eso se marcha pensando que a lo mejor es posible que sus viejos camaradas del ejército continúen el proceso que había dejado, pero sin algunos aspectos irritantes que él expresaba, ¿no? Bueno, en eso se equivoca, evidentemente, pero uno ve cómo desde el 55 al 60, 62, se consuma en la Argentina de un modo semejante al de España, sin la guerra civil, un proceso muy parecido, ¿no? Un proceso muy parecido donde la Argentina se moderniza con el frondicismo y con los sectores medios, se moderniza, se implanta el desarrollismo, la Argentina cambia profundamente, o sea, los hábitos del barrio, de la existencia argentina cambian, ¿no? Se instala el supermercado, se instalan los geriátricos, los velatorios, los abuelos ya no viven con los nietos, ni mueren, ni son velados en las casas, sino para eso está el geriátrico, el velatorio. El pequeño comerciante con su vieja libreta que anotaba las deudas de cada uno y con el cual había un trato directo, familiar, desaparece para instalarse el supermercado. O sea, hay cambios notables, ¿no? Los niños a una edad muy tierna van a tener un lugar, un kinder, un jardín de infantes donde ser atendidos. Es decir, todas estas cuestiones van a ir cambiando la
la existencia de la Argentina y además una cantidad de industrias del servicio y en que además se le abre la puerta a las corporaciones internacionales con todo lo que ello significa. Y con esta propuesta desarrollista, que en definitiva siempre nos es ajena, porque es lo que se nos propone es el modo de vida de cierta clase media alta norteamericana. O sea, el desarrollismo es eso, no es otra cosa. Es la propuesta de la posguerra de vivir como la clase media norteamericana. Y es una forma de negar toda posibilidad alternativa de vivir a partir de nuestras propias experiencias, cultura y raíces, ¿no? Es una polémica que continúa. No hemos sido capaces de escapar al desarrollismo, todo lo contrario. Yo creo que los restos actuales del peronismo son totalmente desarrollistas. Y además la izquierda también se ha hecho desarrollista, ¿no? Se ha modernizado. Vamos a desarrollar estas ideas luego en otro sector. Pero bueno, volviendo entonces a la formación del peronismo, digamos, en aquellos años en que se rompe con la neutralidad para tomar posición contra el eje, por apremio a la situación internacional que no da para más. Perón comprende que se trata de sobrevivir. La Argentina tiene que sobrevivir en un mundo absolutamente hostil y necesita entonces salir de la neutralidad. Y ahí se está gestando un movimiento popular en el cual hay diferentes sectores en la calle, sobre todo el nacionalismo. Había una organización nacionalista que preside Juan Queraltó, la Alianza Libertadora Nacionalista, que expresa además un vastísimo sector de intelectuales, revisionistas y pensadores, no solamente la gente que luchaba en la calle con cachiporra, sino que era un movimiento muy amplio de sentimientos nacionales que se había dado durante la guerra, que se había generado durante la guerra. Estaba también Forja, que era un movimiento de jóvenes radicales y irigoyenistas que habían ido cuestionando la alvearización de su propio partido. Estaban sectores que provenían de diferentes grupos radicalizados como Scalabrini y Ortiz, ¿no? Y todo esto aparte de los oficiales militares, ¿no? Ese mundo de la posguerra argentina es donde se van a dar ciertas condiciones favorables para un estallido popular, el del 17 de octubre del 45, donde fundamentalmente yo creo que participa el Partido Laborista de Cipriano Reyes con todos las fábricas de Ensenada, de Berisso y Ensenada, los mataderos, y en general una playa de dirigentes anarcosindicalistas que van a aportar una enorme masa obrera a una CGT que se reconfigura rápidamente y que llega a tener 6 millones de afiliados, cuando prácticamente las diferentes centrales obreras, que había 3 o 4 allá por el año 43, no tenían mayor existencia real, ¿no? Y en pocos años vemos transformarse al movimiento obrero con un sentimiento de unidad, donde conviven diferentes tendencias y que llega a ser la CGT peronista con 6 millones de afiliados, ¿no? Yo pienso que el anarcosindicalismo fue muy importante en estas definiciones, ¿no? Muchos autores cuentan el modo en que los comités y las unidades partidarias de la izquierda fueron arrasadas por el vendaval peronista, ¿no? No quedó nadie. Simplemente muchas hubo que cerrarlas porque se quedaron sin afiliados. Y por otra parte, he disentido bastante con algunas interpretaciones posteriores que ponen el acento en el protagonismo de Forja, simplemente porque está la pretensión de darle al peronismo una trascendencia de tipo clase mediera, burguesa, partidaria, ¿no? Recordemos que hasta el año 45-46 ninguno de los afiliados
ninguno de los miembros de Forja podía no ser afiliado al radicalismo. O sea, para ser de Forja había que ser afiliado al radicalismo. Por eso Scalabrini no puede ser de Forja, ¿no? Hasta cierto momento, en el cual Forja ya sobre el 17 de octubre, Forja decide abrirse a cualquiera. Pero esto mismo de haber sido afiliados radicales va indicando el limitado techo de Forja, ¿no? En esos años, más allá de su influencia en los sectores medios, ¿no? Lo cual no es poco, pero de ninguna manera considero que Forja ha sido un eslabón previo a la formación del peronismo, ¿no? En ese sentido, yo alguna vez lo hablé con César Marcos y luego Marcino, y ellos pensaban que realmente el nacionalismo puso la ideología y el anarcosindicalismo y los laboristas pusieron la gente. Y así se consumó el 17 de octubre, ¿no? Recogiendo antiguas tradiciones donde, bueno, antiguas tradiciones donde los pueblos se daban un conductor que los expresaba y que era el que hacía la historia. O sea, se repetía una larga tradición hispanoamericana, ¿no? Donde Perón expresaba al pueblo y había un diálogo directo entre el pueblo y Perón, ¿no? Y todas las mediaciones que se intentaron no hacían más que limitar esta estrechísima relación, ¿no?